Ya. Entonces me voy a colocar acá. Ok, ¿se ve? Sí, ¿Sí magíster. o no? Ya. Entonces, como les digo, mire, tengo como nueve diapositivas, pero la idea es un poco profundizar estos conceptos para luego que ustedes hagan un pequeño taller, un pequeñito taller, no es tan complicado, y con eso terminamos. ¿Ok? Si terminamos antes, nos vamos antes. ¿Ok? Ya. Entonces, bueno, eh, los conceptos estos que ustedes ya un poco los revisaron, la codificación y categorización, tienen una raíz que es la teoría fundamentada, ¿ya? Entonces, algo, nosotros ya hemos conversado de este tema, que digamos en la parte teórica, ¿no? Esta teoría tiene como propósito generar, digamos, teoría a partir de datos recolectados en un contexto, digamos, de la investigación que uno hace. Eh, por lo tanto, se convierte en un pilar, digamos, fundamental para el proceso de, digamos, de el análisis donde nosotros, ¿qué hacemos en el análisis? Tratamos de utilizar estos conceptos que son codificación y categorización, ¿ya? Entonces, ¿por qué es importante esta teoría? Es importante porque nosotros, a partir, por ejemplo, de la recolección de datos, podemos tratar, como quien dice, eh, expresar un conocimiento, ¿ya? De lo que yo voy recolectando. Entonces, por eso que es una teoría fundamental, o sea, eh, desde el momento que yo empiezo a recoleccionar datos, yo puedo establecer esta, este conocimiento que yo voy adquiriendo a través de los datos. Eh, entonces, eh, yo tengo que tener también esa continuidad. Recojo datos y voy creando esta teoría. Ahora, ¿cómo uno la va creando? Con lo que yo les mencioné. En terreno, uno puede también de a poco recolectar y también ir identificando ciertos fragmentos. Si estoy, por ejemplo, tomando apunte y voy anotando y voy subrayando, voy escribiendo, haciendo notas, ¿cierto? Entonces, eso eh, es una práctica que el investigador puede hacer para poder establecer ciertas relaciones que van encadenadas. Entonces, y ahí salta, digamos, o emerge el concepto de codificación, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo quiero un fragmento que me diga algo, que tenga un significado, ¿ya? Entonces, eso lo puedo ir haciendo desde el primer minuto que yo voy recolectando datos. Entonces, por eso que la teoría está fundamentada, es una teoría, digamos, importante en la investigación cualitativa, ¿ya? A alguien por ahí se le ocurrió que podía utilizar este concepto para posteriormente encauzar la investigación desde ese punto de vista. Entonces, lo que tenemos que tener claro que nace esta teoría a raíz de lo que yo le comento, pero tenemos que tener elementos que nos ayuden a fortalecerla. ¿Cuáles son esos elementos? La codificación y la categorización, ¿ya?
Entonces, estos dos conceptos permiten al investigador interpretar, organizar grandes volúmenes de información em, y eh, llevarlo, digamos, eh, de manera como iterativa, ¿ya? Es decir, recojo datos y voy aplicando este análisis, por decirlo, ¿ya? Entonces, de ahí nace, digamos, todo lo que nosotros conocemos como códigos y categorías. Obviamente que la teoría fundamental no es solamente lo que yo le estoy expresando, seguramente vamos a encontrar lo que tenemos elementos epistemológicos, conceptos más teóricos, ajá, para poder entenderla en profundidad. Pero con esto, con lo que yo le estoy diciendo, digamos, es bastante para entender de que teóricamente vamos a manejar esta codificación desde ese punto de vista. Eh, bueno, el proceso de análisis en esta teoría eh, se inicia con una codificación abierta. Bueno, básicamente la codificación abierta es lo que hicieron hace una semana, en donde yo les pido, ¿cierto? Les doy un texto y ustedes lo leen, lo comprenden y a raíz de estos fragmentos, ustedes van estableciendo ciertas ideas significativas o palabras significativas que sean interesantes dentro del texto, ¿ya? Entonces, esa es la parte que yo puedo identificar como un código abierto. Yo lo puedo expresar de esa forma, inmediatamente. Entonces, a ver, estos códigos representan conceptos emergentes que describen, por ejemplo, acciones, percepciones, emociones o ideas de lo que se puede transmitir, por ejemplo, en una entrevista. En una observación, si es que yo estoy haciendo una observación, ¿qué es lo que voy a, perdón, qué es lo que voy a tener yo? Eh, si yo hago la observación mediante apuntes, voy a tener que identificar dentro de esos apuntes esas acciones, esas percepciones, emociones, de ese punto de vista, ¿ya? Entonces, las técnicas, esas técnicas, la entrevista y la observación son distintas. Entonces, cada uno con su forma de recolección de datos. Entonces, la verdad que no, para el análisis de codificación y categorización no son tan distintos, solamente que yo me tengo que centrar en, en la forma, digamos, de la obtención del dato. Obviamente que una observación siempre puedo ser que lo escriba o puede ser que yo lo vaya mencionando en una grabación, puede ser también, ¿ya? Hago una descripción mediante esa, digamos, esa condición del equipo que pueda tener o de la forma que pueda recolectar el dato. Eh, bueno, posteriormente, estos códigos se agrupan mediante la codificación axial. Bueno, ¿qué es lo que es esto? La codificación axial es cuando yo relaciono este código que yo eh, establecí como como un código abierto y lo relaciono con una categoría. Ustedes ya, por eso que ahora yo puedo hablar bien de eso, porque ustedes lo percibieron. Tuvieron los fragmentos, codificaron de acuerdo al fragmento que ustedes identificaran. Luego ese código, eh, eh, bueno, seguro, eran varios códigos y fueron identificando también categorías de acuerdo a
similitudes que tenían los códigos, ustedes presentaron una categoría y así podían tener dos o tres categorías dentro, dentro de donde ustedes tenían códigos similares, con, con alguna afinidad. Entonces, esa sería la codificación axial, que ahora le estamos dando un poquito de nombre. Bueno, a medida que ustedes hacemos esta codificación, ¿cierto? Eh, bueno, esta es una parte quizás que teníamos como la interpretación, pero a raíz, digamos, de estos dos tipos de código, código axial, perdón, código abierto o código axial, nosotros podemos eh, también obtener, digamos, una codificación selectiva, ¿ya? Y esta codificación selectiva em, es como, digamos, se puede decir, eh, a ver, se expresa como una forma de integrar todos estos conceptos en una sola categoría que es como una categoría central. Puede ser que a partir de las mismas categorías que digamos, yo partiría así, ¿ah? De las mismas categorías que yo presenté, puedo sacar una categoría más integral, que la puedo denominar como una categoría central, y ahí yo establezco, digamos, un razonamiento, una interpretación de lo que se pudo, digamos, agrupar, ¿ya? Entonces, esa sería la codificación selectiva, ¿ya? Entonces, eso, eso es, digamos, en forma teórica, cómo yo denomino a estos conceptos que ustedes se los pueden encontrar en los libros. Seguramente si se involucran en este tipo de investigación, lo van a encontrar en los libros. Entonces, sabemos lo que es una codificación abierta, una codificación axial y eh, una codificación selectiva. ¿Ya? Eh, bueno, eso es para que tengamos claro el aspecto teórico. Ahora, veamos otro punto que es de interés, que es la mecánica. Cuando uno hace una codificación, vamos a hablar de una codificación abierta, normalmente porque es el punto de partida. Uno tiene que, digamos, plantearse primero el contexto general de lo que se trata este análisis, ¿cierto? Entonces, a partir de ahí, uno se puede hacer algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué está sucediendo dentro del contexto, ¿no? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está diciendo? Quedan, por supuesto, esas acciones y declaraciones. ¿De qué manera la estructura y el contexto sirve para apoyar, mantener, impedir o cambiar las acciones que se están declarando o se están manifestando? Entonces son preguntas que es válido, digamos, hacerlas para poder eh, crear un código, ¿ya? Un código que de la misma forma lo puedo hacer con los códigos, digamos, que están afines, ¿no? Para poder crear una categoría, ¿ya? Entonces, eso es importante porque le da a uno el manejo que uno puede llegar a tener y a obtener para poder eh, hacer esta parte del análisis. Bueno, acá tenemos algunas características que
nos pueden ayudar a entender también un poco más lo que son los códigos. Por ejemplo, hay una característica que representan significado. Los códigos sintetizan ideas, emociones, comportamientos, experiencias o situación. Es lo que estábamos hablando hace un rato, ¿cierto? Tienen una unidad mínima de análisis, se asignan a palabras, frases, oraciones o párrafos. Eso también lo sabemos. Son flexibles y revisables. Acá yo quiero señalar lo siguiente. En muchos casos, uno puede plantear eh, una, una frase que me parece interesante y yo le coloco un código. Así que, por ejemplo, sucede mucho cuando usamos los software. Uno capta la frase y le coloca rápidamente un código, ¿cierto? Que me interese, que es significativo para mí. Pero puede pasar, digamos, eh, qué sé yo, el momento que yo estoy haciendo eso, después lo vuelvo a revisar y puede ser que a mí, ahora leyendo un poco más y entendiendo un poco más el texto, digo, no, sa- voy a cambiar ese código, le voy a colocar esta frase o esta palabra que a lo mejor es más, me dice más. Entonces, eso quiere decir que no es que uno cuando hace este ensayo, ¿no? Quedan así para siempre, no. Es, es posible que en el tratamiento del análisis uno vaya cambiando y vaya estableciendo otros, digamos, palabras o frases, como les digo, más significativas que me puede llamar más digamos, la atención para la investigación. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, ¿ya? Porque, como dice acá, se pueden refinar, ajustar, de acuerdo a lo que uno va entendiendo en el curso de la investigación. Bueno, dice, pueden ser simple o complejo. Algunos códigos son una palabra, otras frases, así como les mencioné, ¿no? Pueden estar basados en lenguaje del participante, ¿ya? Bueno, esto es cuando uno lo toma de manera textual, ¿no? Tal como se expresan, a lo mejor puedo colocar un código, pero eso ya depende del estilo o el entendimiento que tenga el investigador. Se agrupan en categoría o tema, eso lo sabemos, ¿cierto? La temática que podemos, digamos, asociar de acuerdo a las relaciones que tengan entre ellos. Pueden ser emocionales, temáticos, estructurales, entre otros tipos. ¿Sí es verdad? Pueden tener distintas acepciones. ¿Ok? Bueno, y ah, tenemos acá el tema de la categorización, que un poco lo que yo le venía diciendo. La categorización es una de las etapas fundamentales, eh, fundamental en el análisis de datos cualitativos. Entonces, esto consiste en agrupar e interpretar la información con el propósito de identificar patrones, significados y estructuras latentes en los discursos o acciones de los participantes. Y yo agregaría que estas categorías, em, como se habló de la categoría selectiva, o perdón, del código selectivo que da paso a una categoría integral, en el fondo nos da la interpretación de lo que nosotros vamos adquiriendo en este análisis, ¿ya? Entonces, recontra importante, diría yo. Em, ¿Ya? Entonces, lo que yo hablo respecto a los códigos también se pueden aplicar porque son flexibles. De repente yo voy a identificar a una categoría y en el tiempo, quizá pasando el momento del análisis, me va quizás a llamar la atención que la categoría necesita refinarse, ajustarse, por lo que yo voy adquiriendo el conocimiento de la investigación. Entonces, seguramente vamos a estar revisando y viendo cuál es la mejor.
y la más pertinente para poder eh, ajustar a nuestra investigación. ¿Ok? Bueno, eso es en torno a lo que es este tema de los códigos y categorías. Entonces tenemos una teoría que es fundamental, de donde básicamente nacen estos conceptos. Y esto mismo, como hablamos de una teoría que dentro de lo que es la recolección de datos, se puede hacer esa teoría mediante estos pilares que son importantes, conceptos de códigos y categorías. Veamos un ejemplo. Acá tengo un ejemplo. Tenemos el ejemplo, dice, muchos estudiantes faltan, esta es la deserción escolar. Se me olvidó acá, creo. Bueno, muchos estudiantes faltan por varios días porque tienen que cuidar a sus hermanos mientras los padres trabajan. Este es un ejemplo de deserción escolar, ¿ya? Y es una entrevista, digamos, seguramente a un docente y está expresando lo que siente, ¿no? Entonces dice, además algunos no tienen acceso a internet ni dispositivos, entonces se atrasan con las tareas y poco a poco dejan de asistir. Cuando no hay acompañamiento de los padres, los estudiantes se sienten solos y pierden motivación para continuar. Entonces, acto seguido dice, he visto casos en los que los niños sienten que no entienden nada, no quieren preguntar por vergüenza y terminan alejándose. Desde la escuela tratamos de contactarlos, pero a veces las familias cambian de domicilio y no logramos localizarlos. Entonces, por último, dice, creo que hace falta una red de apoyo más activa que nos ayude a intervenir a tiempo y evitar que estos estudiantes abandonen la escuela. Entonces, acá yo lo que tengo marcado son las frases o fragmentos que prácticamente casi todo es importante, ¿ah? Pero partamos de la base que estamos analizando, ¿no? Entonces, veamos. Tenemos acá ya, un poco ustedes ya lo conocían esto, la fragmentación, ¿cierto?, de la frase. Se eligió, se eligieron todas estas frases que están dentro del texto, ¿ya? Creo que acá no hay mucha novedad. Pero acá ya entramos a la codificación, que ustedes ya también lo han visto, y el primer, el primer fragmento lo asociamos con un código de responsabilidades familiares, ¿ya? Después tenemos los niños tienen acceso a internet ni, perdón, los niños no tienen acceso a internet ni dispositivos, entonces se van atrasando y dejan de asistir. Bueno, acá se le coloca un código de brecha digital, claro, porque hay una brecha, y también de exclusión tecnológica. Y así vamos estableciendo ciertos códigos a los fragmentos que digamos, son más o menos significativos, ¿no? Tenemos un código de ausencia de acompañamiento familiar, tenemos otro bajo rendimiento, sentimiento de fracaso también en ese mismo código, falta de seguimiento institucional también y ausencia de red de apoyo intervencional tardía. ¿Por qué yo los marqué ahí con color? Porque esto yo lo asocio entre sí que tienen cierta afinidad, responsabilidades de familiares con ausencia del acompañamiento familiar. Eso tiene una similitud y desde ese punto de vista yo voy a crear una categoría que esté en relación a eso. ¿Ya? Acá lo que estoy haciendo son códigos abiertos. ¿Ya?
es la aplicación, primero que nada, de lo que le mencioné anteriormente. Bueno, ahora en la codificación axial sería que yo, reuniendo estos códigos que son similares, por ejemplo, responsabilidad familiar con ausencia de acompañamiento, lo asocio con la categoría factores familiares y sociales. La otra categoría es factores académicos y emocionales, que tengo bajo rendimiento, sentimientos de fracaso. Factores tecnológicos, brecha digital, exclusión por falta de conectividad, sería esta, digamos, asociación que yo tengo, relación. Y por último, tenemos fallas en el sistema de seguimiento, ¿ya? Intervención tardía, falta de red de apoyo, y así yo reúno esos códigos. Bueno, de todo esto tenemos que llegar al código selectivo, ¿no? Entonces, eh, en el fondo, sacamos una categoría central, una categoría nuclear, un central, integral, ¿cierto? En donde podemos decir que la deserción escolar, y en el fondo es como la interpretación, ¿no? La deserción escolar como resultado de la acumulación de barreras familiares, tecnológicas, emocionales e institucionales no no resueltas a tiempo. Y bueno, ahí tenemos otra, digamos, una interpretación un poco más completa sobre la deserción en escolar, que es un poco lo que teníamos en... O sea, este es como el título, ¿no? De la categorización central en base al código selectivo. Y luego tenemos esta interpretación que es un poco más completa. Entonces, eso es. ¿Alguna duda? ¿No? ¿O sí? Porque lo que vamos a hacer ahora, yo les mandé, les llegó un correo a ustedes recién, creo que antes. Si no, tengo que volverlo a reenviar. Ujú. Sí ¿Sí nos o llegó, no? profe. Ya. Entonces ahí tienen la presentación y tienen ese taller 2. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer es que yo voy a dejar de presentar y los voy a colocar en, ¿cuánto vemos? 35. En 5 grupos. 5 por 6. Sí, creo que sí. 5 grupos. Y lean bien. De mi punto de vista está facilito. ¿Ya? Y vemos a ver si entendieron la idea de estos temas de los códigos y categorización. ¿Les parece? Entonces los voy a llevar acá a esta aula. Les voy a colocar 5 grupos, para que no sea tanto. 5, ¿ok? Ya, ahí estamos. Mm, ya. ¿Está listo esto? Sí. ¿Están todos? Falta alguien. Ahí está.
Eh, hola, hola. ¿Llegaste recién, Marina? ¿O no? Bueno.
Perfecto. Ya.
Mm, mm, mm.